Muy buenos días. Es un honor saludarles y darles la bienvenida de nueva cuenta a esta emisión de Justicia en Yucatán Radio, órgano de divulgación del Tribunal Superior de Justicia que tiene como finalidad acercar a usted los temas más relevantes sobre la impartición de justicia en nuestra entidad. Recientemente se presentó el informe anual de actividades del Poder Judicial en voz de su magistrado presidente Ricardo Ávila Heredia. Y de este documento se desprenden varios temas importantes, como lo es en el derecho de familia, en donde la estadística refleja que el mayor número de asuntos que atienden los juzgados familiares es el divorcio sin causales. Por ello, hemos invitado a este programa a la juez de oralidad familiar con amplia trayectoria y una excelente profesional del derecho, Ana Elena Alpizar Achurra. Bienvenida, apreciada juez. Gracias, Mauricio. Un placer colaborar contigo para hacer del conocimiento de la sociedad lo que acabas de decir, el procedimiento de divorcio sin causales. El agradecido soy yo, apreciada amiga. Como su nombre lo indica, el divorcio sin causales puede ser solicitado por alguno de los cónyuges sin la necesidad de especificar causa alguna. Es decir, basta que alguno de ellos decida acudir ante el juzgado familiar correspondiente para que proceda el divorcio. El procedimiento se inicia cuando el cónyuge, de manera individual, presenta la solicitud de divorcio. Quiero precisar a nuestra audiencia que al momento de presentar esta solicitud es importante que ya se tenga definido qué es lo que se quiere. Es decir, la solicitud debe acompañarse de una propuesta de convenio que contenga los puntos fundamentales que regirán su relación con su futuro excónyuge. Juez Ana Elena, para comenzar te preguntaría, ¿qué aspectos debe contemplar este convenio? Es muy importante, como bien dices, el artículo 192 del Código de Familia precisa y nos remite al 182, son las mismas cuestiones que se deben de fijar tanto en un divorcio voluntario como en esa propuesta de convenio cuando va a ser juicio de divorcio sin causales, y debe de especificarse en dónde va a vivir cada uno, ya de los aún cónyuges, que podríamos decirles mejor partes porque van a dejar de serlo desde la primera audiencia. ¿Quién va a quedarse al cuidado de los hijos, que es lo que llamamos guarda y custodia, si los hay menores de edad? El régimen de visita y convivencia, que debe de ser privilegiando el interés superior de este menor, el derecho que tiene de la convivencia con ambos padres y con sus familias de origen, privilegiando la igualdad en periodos vacacionales, días festivos e importantes fiestas que acostumbramos celebrar. Si estás casado por sociedad legal, debe de ofrecerse una manera de liquidar esa sociedad legal, acompañar un inventario y avalúo de los bienes adquiridos durante el matrimonio. En el caso de estar casado por separación de bienes, si la mujer se dedicó al cuidado de los hijos y del hogar, tiene derecho a una pensión alimenticia por no haber tenido la oportunidad, aunque tenga una carrera, de estar en el mercado laboral y tener, pues, ingresos propios, así como no tiene bienes o los que tiene son de menor cuantía que el esposo, puede pedir una compensación que no puede exceder del 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio por el otro cónyuge en algún momento dado. Mencionabas ahorita que el tema del divorcio sin causales se presenta y se resuelve, digamos, en cuanto al vínculo en la primera audiencia, ¿no? Y que esta propuesta de convenio lo que hace es que ofrece una propuesta de cómo van a quedar, ¿no? Entre las dos partes. ¿Existen, mientras se resuelve este tema, existen medidas provisionales en este procedimiento? Efectivamente, en primer término, pues esta decisión de ya no querer continuar con el vínculo se la tengo que notificar a mi cónyuge, que la ley al momento de notificarles les da 7 días para que ellos contesten esa solicitud y pueden ofrecer una contrapropuesta de ese convenio que muy probablemente puedan no estar de acuerdo. En mi experiencia, generalmente las dos cuestiones que siempre no están de acuerdo es en el monto de la pensión alimenticia, que siempre, pues los jueces tenemos que ver qué nos dicen en sus hechos
Y sí es importante que nos precisen, si tienen conocimiento, dónde trabaja, si es asalariado, a qué se dedica, para allegarnos de elementos para fijar esa pensión alimenticia provisional, como dices tú, que la vamos a poder hacer si tenemos elementos después de que conteste la otra parte, viendo lo que nos manifiestan en sus hechos, pero sobre todo comparando esas propuestas de convenio y si hay discrepancia. ¿Qué va a pasar? Si tenemos elementos, sí se fijan antes de la audiencia, si no, en nuestro acuerdo, donde lo citamos a la audiencia preliminar, les diremos que en este momento no tenemos los elementos para fijarla, pero nos allegaremos de ello, ya que el código nos faculta a los jueces, en caso de que las pruebas que nos ofrecen las dos partes, pues suplir las deficiencias y allegarnos de todos los elementos, privilegiando no solo el interés superior de los menores. Hay casos en que pues los que son parte pues pertenecen a un grupo vulnerable de la sociedad, por ejemplo, que acudieran partes a divorciarse de más de 60 años, que es un grupo vulnerable. También puede ser el caso de que sean gente de una condición económica baja o que sean mayablantes, entonces tenemos que allegarnos de intérpretes y ver si por la situación en la que viven no han tenido esa oportunidad de pues tener los conocimientos, y que incluso a veces si los abogados no nos dan demasiada información, pues hacer todo lo posible para poder emitir al final una sentencia que sea lo más justa posible para ambas partes, tomando en consideración a los dos. O sea, juzgar con perspectiva de género. No, mucha gente cree y aprovecha esta oportunidad que como somos jueces mujeres, siempre nos vamos a ir del lado de la mujer. Y aquí no, analizamos todo porque, pues, obviamente, pues los vemos como personas, ¿no? Sobre todo en el caso de los menores, sí es importante que ellos tienen el derecho de convivir con ambos padres, aún en la decisión de vivir separados. Entiendo entonces, abogada, que en este divorcios y causales, cuando una persona ya decide que no quiere estar con otra, presenta su solicitud, el juez lo primero que hace es disolver el vínculo matrimonial, y si no hay algún arreglo entre las partes en cómo van a quedar respecto de los hijos, la custodia, los alimentos, en el régimen de visitas, etcétera, la separación de bienes, etcétera, lo que se hace es que entonces se toman estas medidas temporales en lo que el juzgador se allega de todos los elementos para tomar una decisión final, ¿no? Pero el vínculo entre las dos personas ya queda disuelto. Así es. Primero es la solicitud, se le notifica a la otra parte, tiene el término de 7 días hábiles para contestar. Ya que contesta, si tenemos elementos en el acuerdo que los citamos a la audiencia preliminar en la que van a quedar divorciados, fijamos las medidas provisionales. En caso de no tenerlas, se les dice que por el momento puede ser que sí fijemos, por ejemplo, el régimen de visita y convivencia privilegiando al menor, pero si no tenemos elementos para saber a qué se dedica, dónde trabaja la persona que está obligada a dar la pensión alimenticia, que sería el padre no custodio, ya sea la mamá o el papá, que no están los hijos con él en ese momento, porque si ambos trabajan, deben de colaborar los dos con proporcionar las cantidades necesarias para sus necesidades. Entonces, eso lo dejamos pendiente hasta esa audiencia preliminar para llegarnos de más elementos, ya que en esa audiencia llevamos 4 fases, que es la etapa de avenimiento. Quiero aclarar que previo también a la audiencia preliminar hacemos del conocimiento de las partes la existencia de nuestro centro de solución de controversias, que comúnmente se conoce como centro de mediación, para ver si hay la oportunidad de que lleguen a un acuerdo y no tener que seguir con el proceso, que en algunas ocasiones puede ser desgastante. Generalmente acude solo uno, a veces no acude ninguno de los dos, y nos vamos a la preliminar y abrimos la fase de avenimiento, en la que les preguntamos si si han tenido pláticas previas a esa audiencia preliminar, que no citamos, digo, por la carga de trabajo que tenemos, de que entran los procedimientos, se les notifica y se fija esa audiencia preliminar. Muy, muy pronto, se tarda
como 2 meses, yo creo, por la cantidad de audiencias que llevamos. Entonces, yo sí les digo, ha habido un tiempo bastante largo en el que pudieron haber, o sus abogados o ustedes, tener algún encuentro para ver si hay la posibilidad de llegar a los acuerdos, que repito, los que son siempre los puntos más importantes son la pensión alimenticia y el régimen de visita y convivencia, porque desgraciadamente a veces cuando hay ya esa ruptura en la pareja, los hijos son los que a veces pues la sufren más porque pues a ellos son los que pues como que sigue ese consejo de algunos asesores que no me parece lo correcto. Si no paga la cantidad que tú esperas, pues no lo dejes ver a tus hijos o no la dejes ver a tus hijos, porque hoy en día sí hay muchos papás que sí se han quedado con los hijos bajo su cuidado y se separa la esposa y se van y se quedan con él, haciendo la aclaración que quien se queda con los hijos cumple con la pensión alimenticia, aunque no tenga que exhibir cantidad alguna al tenerlos incorporados a su hogar. Se entiende que al tenerlos bajo su techo, pues le proporciona todas las necesidades de ropa, calzado, alimentación, gastos médicos, gastos escolares. Entonces, después de la etapa de advenimiento, si nos dicen que no hay esa opción, seguimos con la etapa de enunciación de la litis, en donde vamos a definir los puntos en los que no están de acuerdo en sus convenios. A veces también en la disolución de la sociedad legal, como muchas veces los bienes a veces se encuentran pagando por ya sea por Infonavit o por algún préstamo que hayan hecho, ya sea bancario, también a veces hay un poco de discrepancia, porque pues obviamente ellos deben de compartir tanto los activos como los pasivos, o sea, todo lo que se tiene, pero también las deudas. Entonces a veces ahí tenemos un poco de discrepancia. Y con la compensación, cuando son casados por separación de bienes, también a veces, pues muchas insisten en solo haberse dedicado a las labores del hogar y piden esa compensación. Y sí me he topado con casos que a pesar de estar casados por sociedad legal, que a veces yo digo que pues es un error del asesor jurídico, intentan hasta pedirnos compensación cuando no hay ese derecho, más que cuando estamos casados por separación de bienes. Abogada, de acuerdo con su experiencia profesional, ¿presenta algún beneficio el divorcio sin causales en comparación con lo que se tenía en el sistema anterior, en el cual sí se establecían ciertas causas para poder proceder en el divorcio? Pues yo creo que sí, porque antes tenías que acreditar una causa, que la más recurrida era la de haber estado separados 2 años, sea cual fuera el motivo. Entonces había que esperar esos 2 años para poder solicitarlo, porque ya las otras causales a veces eran bastante difíciles de probar, como lo sería, por ejemplo, el adulterio, que prácticamente tendrías que verlo encontrado en el momento preciso, porque pues nosotros asumimos que una foto junto a alguien, pues no es algo fehaciente de que existe un engaño o un adulterio. Sería, pues sí, el estar ofendiendo a tu pareja, el estar con alguien que no es tu esposo, pero eso no nos indica que realmente existe el adulterio. Todas esas, como eran como creo que más de 15 causales, a veces eran muy difíciles de probar con las pruebas que pudieran aportarse en el procedimiento, entonces la más recurrida era la de los 2 años. Y ahorita pues no se tiene que esperar ese tiempo, porque basta que yo ya no quiera continuar con el matrimonio porque siento que ya no cumple con los fines de y lo puedo solicitar cumpliendo con proponer un convenio que tenga los requisitos que acabamos de platicar. Me llama mucho la atención que en este procedimiento del divorcio sin causales cuenta mucho la voluntad de la persona, ¿no? De acuerdo a tu experiencia personal y profesional, abogada, ¿cuáles son las expectativas que este divorcio sin causales pretende cumplir? Y si, en tu opinión personal, se han cumplido hasta el momento esas expectativas. Pues yo creo que la intención del legislador fue que hubiera un poco más de agilidad en los procesos, que desgraciadamente por la cantidad de juicios que todavía manejamos nos ha costado un poquito esto de la economía procesal. A mí sí
me parece que es muy claro el Código de Familia de Procedimientos Familiares, donde nos indica que la intención en este nuevo sistema oral es hacerlo en el menor tiempo y audiencias posibles. Nos ha costado un poquito y a veces siento que se complica un poco y nos lo complican los asesores con lo que les dicen porque la gente no conoce de derecho y entonces a veces nos ponen pruebas que sí nos alargan el procedimiento para probar la capacidad económica de las partes. A veces nos piden que se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que nos informe si tiene cuentas y a veces ni nos especifican las instituciones bancarias en las que pudiera la persona tener alguna cuenta y al tener su domicilio fuera del estado, pues eso alarga el procedimiento de 3 a 4 meses más hasta recibir esa información y a veces es una información estéril porque realmente no existen ninguna cuentas. Muchas veces asumimos o presumimos porque alguna vez la tuvo y generalmente a veces por recomendación de los abogados las cancelan antes de empezar, pero pues hay que allegarse de todos esos elementos. Pero la intención es buena y si hay esa disposición de que ya no cumplimos con los fines de este matrimonio, pues sí desde la primera audiencia podrían quedar perfectamente no solo divorciados, haber definido toda la situación inherente, si hay menores de edad, en esa primera audiencia, ofreciendo desde ese momento ese convenio, diciendo, bueno, sí estamos de acuerdo, bueno, o no estábamos de acuerdo en la pensión, pero hoy la propuesta es esto, ¿no? O en el régimen de visita y convivencia y cambiarlo, igual que cuando pasa con la sociedad leal. En los puntos sí en esa etapa de avenimiento lo pueden hacer, que yo sí les digo que realmente lo ideal es que vayan ya preparados con algo y que sí las partes tengan un documento donde sepan a qué se están comprometiendo, porque aunque el juicio es preponderantemente oral, a veces lo dicen en la audiencia, están un poquito tan nerviosos porque el ir ante una autoridad judicial que saben que les van a grabar y todo, ya ni se acuerdan de lo que se comprometieron. Entonces yo sí les digo a los abogados que sí les hagan ver o cuando menos les den una copia de esa audiencia oral para que les quede perfectamente claro a qué se están comprometiendo, porque no es nada más decir, me comprometo y bueno, ya está. Porque luego si no te acuerdas de lo que habían quedado, dicen, no, no es cierto, no era ese día. Yo dije este día o yo dije otra hora porque ya nos pasó que en solo cuando empezábamos como es un juicio preponderantemente oral, lo exponían los abogados y luego después nos decían que no lo estaban cumpliendo y las personas se excusaban cuando se les requería el cumplimiento de que no se acordaban a qué se habían comprometido. Entonces, a veces sí, por lo menos decirles, bueno, denle una copia de la audiencia, que tienen acceso perfectamente las partes a tener copia del audio y video de la audiencia que celebramos, o que les den un escrito donde pues lo que dijeron oralmente es a lo que se están comprometiendo para que tengan perfectamente claro, porque la falta de cumplimiento de una sentencia, porque a ese acuerdo le va a caer una sentencia judicial, pues tiene consecuencias. Quiero entender entonces, a ver si estoy equivocado, apreciada juez, mitos y realidades sobre el divorcio sin causales. Realidad, cuando una persona ya no quiere estar con otra, inmediatamente se disuelve en vínculo matrimonial. Mito, el divorcio express. Esto va a depender el tiempo que dure el procedimiento para resolver todas las demás cuestiones que no tengan que ver con la unión, sino que tienen que ver con las consecuencias de la unión, como son los hijos, repito, los hijos, la custodia, el régimen de convivencia, la división de los bienes, etcétera. Todo va a depender si hay un acuerdo, ¿no? O si el juez se tiene que hacer de todos los elementos necesarios para tomar una decisión al respecto. Pero el vínculo matrimonial queda disuelto desde el inicio. Y la ventaja yo creo que es esa respecto al sistema tradicional anterior que he descrito, ¿no? Que nosotros divorciábamos a la gente hasta el final, hasta que se podía concluir con todo, haber demostrado la causal del divorcio y nos pronunciamos respecto a la pensión alimenticia, al régimen de visitas y todo eso en la sentencia y ahí los divorciábamos. Aquí la ventaja de este divorcio sin causales es que desde la primera audiencia ya estás divorciado. No va a terminar tu proceso legal si no hay ese acuerdo
en cuanto a pensión alimenticia, en cuanto a todo eso, pero ya tú tienes desde la primera audiencia y nosotros ordenamos en esa sentencia, se inscribe el divorcio en el registro civil. Entonces ya vas a estar divorciado desde esa audiencia, aunque pudiera alargarse el procedimiento para definir los puntos en los que no se pusieron de acuerdo en sus respectivos convenios. Pues muy clarificador. Pues como mencioné en un principio, este tema cobra especial relevancia, pues informa que es el asunto que en mayor número ingresa al conocimiento de los juzgados familiares. Y nosotros consideramos importante reforzar la información que la ciudadanía tiene al respecto. Se nos ha acabado el tiempo del programa. Agradezco muchísimo la participación de nuestra invitada, juez de oralidad familiar, Ana Elena Alpizar Achurra. Abogada, ¿algunas palabras de despedida? Pues nada más agradecerte que hayas pensado en mí. A mí me encanta que la gente esté informada, pero con palabras sencillas, no utilizar ningún término judicial que no pudieran conocer y que pues somos servidores públicos, a veces con esta pandemia pues no podemos recibir a la gente, que vean que somos gente perfectamente de carne y hueso, nos tenemos que creer la responsabilidad que tenemos, pero eso no nos hace mejores que nadie, somos ciudadanos y yo estoy abierta a la posibilidad de seguir participando contigo en cualquier entrevista, cuando ya se pueda, pues que tenga la confianza la gente de hacernos preguntas y darse cuenta que pues si ellos no se ponen de acuerdo, que son los papás y quienes deben ser pues quienes dirijan mejor a sus hijos y sobre nuestros hombros dejan la responsabilidad, pues nosotros allegarnos de todos los elementos para que estos niños estén lo mejor posible dentro de la decisión de papá y mamá de ya no seguir juntos como pareja, pero pueden seguir siendo magníficos padres y sí concientizar que mientras tengamos mejores acuerdos y el trato de los papás sea de cordialidad y armonía cada vez que se encuentran, crearemos mejores ciudadanos emocionalmente y preparados para poder ser muy buenos padres y no repetir una historia que pudiera dañar a estos menores que algún día van a ser pues ciudadanos mayores de edad y queremos que México tenga buenas personas que inculquen buenos valores para ser mejor país cada día, aunque nos está costando mucho trabajo. Coincido totalmente, abogada. Muchísimas gracias. Para concluir, quiero informar que el informe anual de actividades del Poder Judicial está disponible para su consulta a través del portal web www.poderjudicialyucatán.gov.mx/informe, y este y otros programas de Justicia en Yucatán también puede encontrarlos en nuestro canal de YouTube Justicia en Yucatán y en Spotify con el podcast Justicia en Yucatán Radio. Nos saludamos la próxima edición. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio.